Empezamos con la sexta sesión del seminario sobre la política económica de Donald Trump, que corresponde hoy día al tema de la política de empleo del nuevo gobierno de Estados Unidos. Y tiene el uso de la palabra el profesor Saúl Herrera, que agradecemos su participación en esta sesión. Muchas gracias y tienes el uso de la palabra, Saúl. Gracias. Voy a compartir la presentación que preparé para esta sesión. Y bueno, tomando en cuenta el tiempo, voy a tratar de ser lo más concreto posible con referente al tema. Y bueno, antes de entrar propiamente en la cuestión sobre la política laboral, creo que sí es importante saber cómo está ahorita la economía de Estados Unidos, porque, bueno, en términos de efectos, pues las decisiones de política en todos los aspectos, monetaria, financiera, comercial, fiscal, pues tienen una relación directa con el ciclo. Y eso es un poco lo que hay que debatir. ¿Cómo está el ciclo en Estados Unidos en la actualidad? Las primeras estimaciones para el trimestre 1 del 2025 tienen ya datos relativamente negativos, bueno, relativamente bajos, menores a cero. Entonces ya hay podría decirse que hay un indicio de desaceleración de la economía estadounidense. Sin embargo, eso creo que medido por el Producto Interno Bruto, pues sería discutible todavía, porque hay que recordar que de acuerdo al comité de ciclos, pues hay diferentes indicadores que manifiestan cómo va el ciclo, y hablar de una recesión pues es poco complicado, considerando solo el Producto Interno Bruto, aunque es obviamente el principal referente. Entonces, si consideramos este indicador, eh, sí se observa un rompimiento de la tendencia dentro los últimos trimestres, particularmente entre el cuarto trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025. Ahí está en esta primera diapositiva, en el panel izquierdo, pues está la tendencia en el largo plazo, con esa pequeña parte plana al final del periodo, que se amplía del lado derecho, que pues refiere básicamente a este último trimestre. Y el dato pues es marginalmente negativo. Eso es importante a considerar. Eh, los, eh, los economistas, tanto en la parte de Reserva Federal como en las agencias en Estados Unidos, hacen revisiones, y en particular siempre toman en cuenta cómo está la desviación con respecto a el Producto Interno Bruto potencial. Entonces, considerando la relación con el PIB potencial, eh, en este caso el Bureau of Economic Analysis hace una precisión de que todavía no se puede considerar que la economía ha entrado en recesión, si se refiere a la relación que existe entre el Producto Interno Bruto Real efectivo con respecto al Producto Interno Bruto Real potencial. Esa línea en negro, que marca el cero, marca las desviaciones positivas o negativas entre el PIB efectivo y el PIB potencial. Y en este último periodo, en el primer trimestre del 2025, aún existe una tendencia superior al potencial en la revisión que hace el BEA, el Bureau of Economic Analysis, que es obviamente el encargado de construir las cuentas nacionales en ese país. Y entonces, no saben todavía los economistas en Estados Unidos si estamos digamos, en la entrada a un proceso recesivo. Lo que sí es importante considerar procesos recesivos anteriores, por ejemplo, el del
quitando el de la COVID, el que existió entre 2008, bueno, finales de 2008 y 2009. Y ese proceso residuo, por ejemplo, sí marcaba una tendencia un tanto similar a la actual, porque el rompimiento de la economía que se da en el último trimestre de 2008, sí tenía aún una brecha positiva entre el efectivo y el potencial, que paulatinamente fue decayendo hasta llegar a una tasa, a un ratio de menos de 5%, perdón, de 5%, perdón, que bueno, eso ya es abiertamente una recesión. Y bueno, ese es el problema, ¿no? Cuando uno trata de identificar la recesión, que normalmente hasta que la recesión está siendo efectiva o se está manifestando, hasta que pasa la recesión, se puede identificar de manera clara cuándo comienza y bueno, finalmente cuándo termina, ¿no? Entonces, por el Producto Interno Bruto, creo que eso es importante considerar, porque podemos a relacionar esta tendencia con el efecto sobre el empleo y después vincular el tema de la política laboral a la evolución del mercado de trabajo en ese país. Eh, si consideramos el indicador de desempleo como pues un manifiesto del ciclo, pareciera que la economía de Estados Unidos no está entrando en una recesión todavía con las cifras de abril. Ahí el desempleo aún se ubica por debajo del 5%, 4,2% de la tasa de desempleo urbano en abril de este año. Y más a detalle, esa tendencia de la economía a mantener, de la economía de Estados Unidos a mantener tasas por debajo del 5%, pues se está, pues, está tendiendo a aplanarse un poco al final de 2024, principios de 2025. Eso podría ser un indicio de un estancamiento en el mercado laboral, aunque no es claro con el indicador de la tasa de desempleo. Si se usan otros indicadores, entonces la noción cambia. Comparando la tasa del desempleo en esta gráfica de la derecha con la apertura de empleos, eh, hay un cierre de la brecha que existe entre la tasa de apertura y la tasa de desempleo. Es decir, esta, el cierre de la brecha marcaría una restricción, una probable restricción en el mercado laboral. O sea, el mercado se achica, y la apertura de nuevos empleos que se mide en la línea en azul, sí está marcando que en los últimos meses, particularmente desde julio de 2022 hasta enero de 2025, hay una disminución en el ritmo de creación de empleos. Por ejemplo, en 2022, en enero, la creación de empleos estaba a una tasa cercana al 7%. En la actualidad, eh, en, en la referencia a 2025, a abril 2025, la tasa de creación de empleos ya bajó del 5%. Las condiciones del mercado laboral se relaciona con lo que algunos economistas consideran la relación entre apertura de fuentes de trabajo y tasa de desempleo correlacionadas en algo que se conoce como la curva Beveridge. Esta curva tiene la característica de correlacionar ambos indicadores y es afectada por diferentes factores. Los factores que afectan a esta curva, que después vamos a ver cómo está cambiando en los últimos años en Estados Unidos, tiene dentro de sus factores que lo afectan los cambios en las políticas laborales. Eh, la primera noción que vamos a tener es que entre la primera administración de Trump, 2017
2024 y esta segunda, 2017, perdón, 2017-2020, perdón, y la segunda 2024-2029. Hay una relación que explica el cambio en la tendencia de la curva. En materia laboral, por ejemplo, las políticas que están destinadas a mejorar las condiciones o la eficiencia del mercado laboral, o los cambios que en términos regulatorios pueden afectar a esta eficiencia, explican el aplanamiento de la curva. Eh, Otro factor, además de las políticas laborales, son los cambios en la demanda de trabajo. Es importante destacar que estos cambios se aceleraron a partir de la crisis del 2020 y la necesidad de reestructurar en algunas actividades los trabajos orientando a una mayor tecnificación o al uso incluso de trabajo, de trabajo en línea para enfrentar, por ejemplo, las restricciones de movilidad que existían en ese país. Es decir, los trabajos que se demandan en la actualidad tienden a concentrarse digamos, en aquellos sectores donde hay facilidad por procesos de innovación tecnológica de llevar a cabo la actividad productiva. El tercer elemento son los cambios en la oferta de trabajo. Esto también tiene una afectación por lo menos en las dos últimas décadas. Es un cambio demográfico en Estados Unidos combinado con tendencias pues, cambios en las políticas de carácter migratorio y esto pues tiende a afectar la consistencia de la curva. Finalmente, los choques económicos y otro tema que tiene que ver con la restricción en el mercado laboral, la escasez de trabajadores, bueno, Estados Unidos no entraré en este caso. Los factores anteriores sí podrían explicar qué es lo que está pasando en términos del mercado laboral en ese país. Bueno, las implicaciones de la curva están orientadas a dos puntos, a problemas de eficiencia, es decir, ¿qué implica la curva, la relación, los cambios en la relación? Pues implicaría un cambio en la eficiencia o favorable o desfavorable en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, una mayor pendiente de esta curva implica que el mercado laboral está experimentando un incremento de eficiencia donde las vacantes se cubren rápidamente y los desempleados encuentran más rápido opciones para poder ocuparse. Esa es una posibilidad y bueno, y viceversa, ¿no? Una menor eficiencia indicaría que hay menor creación de empleos y los trabajadores tienen más dificultad para poder encontrar trabajo, ¿no? La segunda implicación de la curva tiene que ver con el ciclo, por eso empecé con el tema del ciclo. La curva pues puede estar relacionada con el ciclo. Por ejemplo, en las fases de expansión, la curva tiene un desplazamiento desde la posición superior hacia la inferior, se va cargando hacia la izquierda, es decir, hay una menor tasa de desempleo con una mayor apertura de fuentes de trabajo, ¿no? Y una recesión, la curva se desplaza hacia abajo y hacia la derecha, es decir, hay menor creación de fuentes de empleo y hay una mayor tasa de desempleo en ese país. Por ejemplo, esta referencia a la curva Beveridge si ustedes revisan el reporte económico, el último reporte económico de Biden, está manifestada como una de las causas de por qué el mercado laboral, bajo la administración de Biden, se volvió más eficiente. Claro, pues es una visión particular de esa administración. Esta gráfica es la que estima el Bureau of Labor Statistics con respecto a la curva y que retoma la FRED. Y sí se ve claramente que hay un aplanamiento de la curva y que este aplanamiento pues tiene que ver
con diferentes restricciones por el lado de la oferta, por el lado de la demanda que tiene el mercado de trabajo o por la misma estructura productiva. Entonces, si la curva estuviera más cargada hacia la izquierda, entonces eso sería, digamos, o manifestaría una mejor condición del mercado laboral. Pero lo que estamos viendo es esto, un aplanamiento de la curva. Y ese aplanamiento, incluso en algunos puntos, podría haber puntos que no están explicados de todo en la relación, que podrían ser eh, esos outliers que están en la dispersión, donde en presencia de bajas tasas de desempleo, por ejemplo, eh, hay digamos, una tasa, digamos, en términos de aceleración media de creación de nuevas fuentes de trabajo. Y ahorita, el rato, bueno, más adelante en la siguiente diapositiva se explica por qué pasa esto. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿No? Adelante. Ok, entonces, eh, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Eh, lo que estamos enfrentando en ese planeamiento es que hay una disminución en la creación de nuevas fuentes de trabajo. Eso estaría en contra de la idea de que el desempleo, la tasa por debajo del 5% de desempleo es muy favorable para ese país. Es decir, lo que está pasando es que este, la relación entre nuevas fuentes de trabajo y desempleo no es tan clara en la actualidad. La explicación es que existe un proceso de caza furtiva que es referido por Restrepo Echeverría en 2023, en términos de la forma en que se colocan los trabajadores. Es decir, lo que está pasando en castellano significa que la baja en el desempleo en Estados Unidos se explica porque existen fuentes de trabajo que no han sido ocupadas. O que después de la pandemia no fueron ocupadas totalmente. Entonces, y eso explica el aplanamiento de la curva. Eh, Eso, pues, en términos de política laboral, eh, pues pondría en tela de juicio la efectividad de la política seguida por Trump en su primera era o las políticas aplicadas por Biden para dar mejores condiciones laborales a la población en ese país. Bueno, continúo. Ya yendo directo al tema de la política laboral de Trump en su primera etapa y en la segunda, lo que se prevé en la segunda, se pueden identificar cuatro características de estas dos fases de la administración de Trump. La política ha estado caracterizada por una presión para quitar las reglas en términos laborales, por una posición fiscal favorable para los empresarios. Hay que recordar que en la primera administración, la propuesta de la reforma fiscal de Trump pues, se orientó a la reducción del impuesto sobre la renta y a la promoción de facilidades fiscales para las empresas y para los altos ingresos. Y eso se repite en la segunda administración. El tercer punto es el debilitamiento sindical. Y esto podría resultar un tanto contradictorio al discurso oficial que tiene Trump sobre el tema laboral en ese país. Es decir, la idea que impulsó de recuperar los empleos, de mejorar las condiciones y reindustrializar el país no necesariamente van casados con un mayor poder de negociación de los sindicatos o mejores condiciones para los trabajadores. Y finalmente, la retórica en términos comerciales de que el proteccionismo
o bien las decisiones unilateralistas, fortaleciendo en términos de seguridad a la región o al mismo mercado estadounidense, sirven como mecanismos de protección de empleos, ¿no? Eso está a discusión, porque lo que vamos a revisar en adelante resultados no necesariamente favorecen esta idea de la protección de los empleos. Bueno, la primera fase eh, en la administración 2017-2020, la política laboral se caracterizó por 5 ejes fundamentales. Primero, la revocación de las regulaciones en la era Obama. Hay que recordar que dentro de la era Obama, la política de protección al empleo, ¿no? Estuvo complementada por órdenes que buscaron, por ejemplo, una atenuación de la eliminación de las discriminaciones, una ampliación de los beneficios laborales, ¿no? Dentro de lo que se planteó en las dos administraciones de Obama, ¿no? Incluso en el tema, por ejemplo, de la protección al sector laboral a partir de la política social, en particular la política de salud. Hay que recordar que, por ejemplo, el Obamacare estaba destinado a atenuar los gastos de las familias en materia de salud y pues a poder apoyarlos en la compra de primas de seguros y hacer eh, o generar un mayor acceso los servicios de salud. Em, y, por ejemplo, en términos de capacitación y protección laboral, las revisiones o los apoyos para el desempleo o los apoyos para la capacitación aumentaron en términos fiscales. Sí, un mayor gasto, ¿no? Eso pues lo revocó, o sea, las primeras acciones para, digamos, tirar la política social de Obama, pues estuvieron enfocados desmantelar el Obamacare, ¿no? Por ejemplo. Otro mecanismo, pues, era los programas específicos dirigidos, por ejemplo, a infancias o a jóvenes que podrían, a través de la educación, acceder a mejores salarios. Este programa DACA, también fue un objeto de ataque por parte de la administración de Trump, en la primera administración de Trump, ¿no? Luego, el segundo mecanismo es la reducción de protecciones para trabajadores federales. Eh, Inmediatamente después de tomar posesión en 2017, en mayo de 2017, eh, Trump derogó la orden ejecutiva que había impuesto Obama para los trabajadores que están relacionados con los servicios federales para poder acceder a un incremento salarial. De hecho, hay un incremento de salario en la administración Obama y también a las condiciones de trabajo seguro. Eso lo derogó, esa perdón, esa ley la derogó Trump inmediatamente. Otro mecanismo de presión sobre el mercado y sobre los trabajadores fue el manejo de las comisiones, de parte de las comisiones. La National Labor of es, es estoy pensando cómo se dice en español. Es a ver, ahorita les digo bien, pero es que se me olvidan las siglas. Sí, es que me faltaba la relation. Es National Labor of Relation, o Junta Nacional de Relaciones de Trabajo. Es un comité que está integrado por representantes de diferentes sectores que elige el presidente y los aprueba el Senado. Entonces, la característica de Trump en este comité fue tener un mayor poder de negociación, designando a personajes que estaban más cargados a intereses de las empresas. Entonces,
Este es un cambio importante porque este comité pues, participa en el diseño de las políticas relacionadas, por ejemplo, a salarios o a tratamiento con sindicatos. Y esa condición, más adelante vamos a ver que eh, va a provocar una caída importante del poder de los sindicatos, de la tasa de sindicalización y del poder de negociación de estas entidades. Bueno, la cuarta, digamos, medida que impuso Trump fue las restricciones a las visas H-1B, que son referidas a la posibilidad de contratar trabajo migrante, pero con especialización. Entonces, no definió una cuota, aquí no disminuyó la cuota, pero sí obligó a tener más especificaciones, una mayor, un mayor rigor en las especificaciones de la definición de ocupaciones especializadas. Entonces, si se obligaba, por ejemplo, si se obligó a asegurar que las personas que obtenían estas visas deberían tener, por ejemplo, grados o certificaciones para poder llevar a cabo su ocupación. Entonces, esto limitó básicamente la contratación de trabajadores inmigrantes calificados que pues estuvieron condicionados a certificarse o utilizar mecanismos de intermediación para poder seguir desempeñando su labor en Estados Unidos. La última tiene que ver pues es una medida más retórica, sobre la idea que tenía inicialmente de restituir la capacidad manufacturera de Estados Unidos. Eh, la exigencia de atraer manufacturas hacia el territorio estadounidense llevó al uso incluso de órdenes ejecutivas o presiones directas para evitar que las firmas sacaran plantas o cambiaran procesos productivos fuera de Estados Unidos por mecanismos de presión o negociación directa con las firmas, podrían retraer las plantas a ese país. La deslocalización no está clara en términos de la reindustrialización de estas áreas. Es decir, los procesos que se llevaron no tienden a tener la misma condición en términos tecnológicos o de requerimientos laborales cuando se retraen al territorio estadounidense, ¿no? Entonces, muchos autores dicen, bueno, la idea de reindustrializar a Estados Unidos está condicionada porque los, las regiones que antes eran industriales ahora pues buscan otra tendencia o otra vocación. Por ejemplo, algunas regiones que antes eran manufactureras ahora son centros donde se está cargando la actividad a actividades, bueno, a sectores de informática o sectores de tecnología que nada tienen que ver o poco tienen que ver con la manufactura. Bueno, esas son las, digamos, primeras condiciones que se manifestaron en la política laboral en la primera administración. En esta segunda administración, la política de Trump no es tan distinta de la primera, salvo que ahora tiene más fuerza para poder implementar las medidas coercitivas en el mercado laboral, ¿no? Entonces, lo que hace Trump inmediatamente después de tomar posesión en 2025 es cancelar algunos programas que había aprobado la administración de Biden, y estos programas, por ejemplo, que muchos de ellos están ligados con políticas anticíclicas después de la COVID, fueron revisados e incluso cancelados, ¿no? Son dos programas en particular los que tuvieron cancelación prácticamente inmediata. El primero es el American Rescue Plan, que incluía subsidios para el desempleo de empleados. Eso
ya lo canceló Trump. El segundo es el programa Protecting to the Right to Organize Act, que es una legislación que buscaba fortalecer los derechos de asociación sindical. Esa legislación, por medio de una orden ejecutiva, ya fue este, limitada. La tercera que también es importante dentro de estas cancelaciones que hace de la política de Biden es la reducción al salario mínimo. Biden había firmado una orden ejecutiva para el aumento del salario mínimo para empresas contratistas federales, donde se obligaba que los servicios para el gobierno federal tenían una base de remuneración de $15 hora. Eso ya fue cancelado por Trump, ¿no? Y obviamente, pues, la forma en que contrata la proveeduría del sector público ya no está ligada a un mínimo de salario. Entonces, más adelante se va a esperar, ¿no? Que de acuerdo a la posición de la administración actual, estas medidas anteriores vayan condicionando el poder de negociación colectiva que tienen los trabajadores, digamos, los que están en el gobierno federal y los que son contratados para suministrar servicios al gobierno federal. Entonces hay una restricción amplia sobre la negociación colectiva dentro del sector público con el plan actual de gobierno de Trump, ¿no? La siguiente tiene que ver con los incentivos fiscales, que esos tienen cierta continuidad con la política fiscal de reducción de impuestos que había aplicado en la primera administración, sin ninguna condición en términos, por ejemplo, del tipo de contratación laboral, salarios, grupos favorecidos por, digamos, en términos étnicos, etcétera. Eso se va a terminar, ¿no? El fortalecimiento de las medidas migratorias laborales, que también ya lo tenemos en puerta con la política del ICE, y junto con el anterior, la fiscalización más estricta a empleadores con trabajadores sin autorización, ¿no? Y bueno, ahí tiene relación también con el tema de las visas de trabajo y los permisos de trabajo y bueno, la migración ilegal, ¿no? Entonces, los efectos de la política laboral, eh, en primer lugar, están orientados a una desregulación y una disminución del poder de negociación de las asociaciones y de los trabajadores en Estados Unidos. Buscan minimizar el poder de negociación y eso coincide con un riesgo, una tendencia que ya es vieja, el término de precarización laboral, pues es muy vieja, ¿no? Hay que recordar que desde Reagan y su política de la machine job, pues lo que estaba buscando es impulsar, impulsar un mercado laboral más flexible, ¿no? Hay una reforma en los 80s en el tema laboral, donde disminuye el poder de negociación de los sindicatos, prácticamente congela el salario mínimo y eso pues le permite tener otro tipo de estructura con, por ejemplo, preferencia al trabajo parcial o al trabajo de corta duración y a la búsqueda de una restitución de la rentabilidad para las empresas. Finalmente, el tema de la competitividad y la prioridad, que lo que tiene en el fondo es que esta menor presión por la parte sindical o por la parte remunerativa o por los derechos laborales podrían casar con una idea de mejorar competitividad en ese país. eh, Probablemente está muy enfocado al tema de la reducción de los costos laborales, pero todavía no está muy claro cómo se va a manifestar eso en el largo plazo. Y el control migratorio, ¿no? Entonces la política migratoria está muy relacionada con la política laboral. Bueno, parte de los resultados de estas dos administraciones tienen que ver con pues la estructura actual del mercado, ¿no? Hoy día, pues el mercado tiende a tener una menor tasa de sindicalización.
En el 80, por ejemplo, la tasa de sindicalización laboral en Estados Unidos era del 20%. Este, Ahora, esa tasa de sindicalización, según el último reporte del Bureau of Labor Statistics, es del 9%. Es decir, esa gráfica que tenemos ahí todavía no captura los efectos en 24 y 25, tanto del último año de Trump, de Biden, como este primer año de Trump, ¿no? Entre 2000 y 2023, la tasa de sindicalización se redujo del 16 al 14% y después al 9% en la actualidad. Eh, la Unionstat es un cuerpo de trabajo que hace previsión sobre las condiciones de sindicalización en Estados Unidos. Es más precisa y un poquito más detallada en la forma en que maneja esta tasa de participación y, por ejemplo, si consideramos el número de trabajadores pertenecientes a sindicatos en ese país, eh, la problemática es que las políticas laborales, no solamente de Trump, sino podríamos decir desde Reagan hasta la actualidad, porque pues, es un conjunto de políticas obviamente, que son de corte neoliberal, que buscan restituir la rentabilidad drástica en el número de trabajadores que están sin en ese país. La línea eh, en, en, en naranja, sí se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver ¿sí se alcanza a ver? ¿Sí? Ok, la línea naranja marca la tasa de participación sindical que lo que les decía en los 80s, venía, eh, esta empieza en 83, pero ya con la reforma de Reagan, si pudiéramos ver un poquito más atrás, viene desde 20% y va cayendo dramáticamente hasta el 9% de la actualidad, ¿no? Que es la línea naranja. Y la tasa de sindicalización más, digamos, tradicionalmente más importante, que era la de la manufactura, esa hoy día está por debajo del 10%, igual que la general, ¿no? Otros sectores que también son importantes en términos sindicales, por ejemplo, la construcción, todavía tiene cierto poder de negociación, está por encima del 10%. Si lo vemos por sectores, la tasa de sindicalización, perdón, no por sector, no por tasa, sino por millones de personas sindicalizadas. eh, en total, en Estados Unidos, hay cerca de 15 millones de personas, de trabajadores sindicalizados, y eso no ha cambiado desde mediados de la primera década de este siglo. Se mantiene prácticamente estable en los últimos años con una ligera tendencia a la baja. La, la, eh, la sindicalización en el sector público, que es la línea verde, tuvo un impulso en los 2000, pero prácticamente se ha aplanado y a pesar de lo que hizo Biden y Obama, no mejoró el número de trabajadores sindicalizados en el sector público. Y el sector privado, pues eso sigue la tendencia general, una caída del número de personas, de número de trabajadores que están sindicalizados, que, por ejemplo, en 1983 eran cerca de 12 millones de personas y hoy día, pues, apenas superan los 7 millones. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Por regiones, la sindicalización, pues, tiene mucho que ver, incluso con el por qué eh, ciertas áreas en Estados Unidos se oponen a las políticas de Trump. Por ejemplo, el noreste, ¿no?
con tasas de sindicalización por encima del 10%, y los que están más afiliados a Trump son aquellos que tienen tasas de sindicalización por debajo del 10, ¿no? E incluso los que tienen tasas de sindicalización por debajo del 9 corresponden a territorios que abiertamente apoyan las políticas de Trump. Entonces, sí hay una correlación entre la afectación y la posición política. Bueno, quisiera ya terminar acá, ya me pasé creo que mucho del tiempo. Estas dos gráficas pues, solamente comprueban cómo las medidas, digamos, de política laboral no han revertido pues en la caída en la generación de empleo por sectores. Esta en particular es importante, yo con esto cierro, que es el empleo manufacturero en Estados Unidos. Entonces, la manifestación de la desindustrialización y la pérdida digamos, de poder de negociación de los sindicatos, particularmente en el sector industrial, corresponde a una disminución pues drástica del número de empleados en el sector manufacturero. Y en la actualidad ese número de empleados no supera los 12 millones. La participación en el producto de manufactura, por ejemplo, cayó que por niveles están cercanos al 20% a menos del 10% en la actualidad. Eso va correlacionado con los empleos en la manufactura. Entonces, podemos concluir que la política laboral en Estados Unidos ha experimentado pues un vaivén ideológico en las últimas tres administraciones, pasando por la primera de Trump y la intermedia de Biden. Y mientras Biden intentó reequilibrar en cierta forma el poder de los trabajadores, aunque no lo logró de manera clara, Trump ha priorizado los procesos de regulación y control migratorio. Los efectos, pues todavía no los vamos a percibir, digamos, eso tendría que pasar o terminar la administración Trump para poder definir cuáles son los efectos de esta política en las condiciones laborales en ese país. Y en general, lo que se esperaría es que esas condiciones bueno, esas condiciones estuvieran ligadas tanto al desempeño de la economía en general, por eso inicié con el tema si hay o no recesión en ese país. Los cambios en términos legislativos que esté aprobando el Congreso, ya vimos cómo va aprobando paulatinamente la agenda, y las presiones que haya del lado sindical, social y sindical, ¿no? Bueno, hasta acá. Bien, pues muchas gracias al profesor Jesús, Saúl Herrera. Una muy completa presentación, análisis. Y pues damos paso a comentarios y preguntas por los asistentes presentes y en línea. Déjenme dejar de compartirla. Bueno, yo tengo varias. Empezamos para esperar que lleguen preguntas. Esta cuestión de que señalaste que no hay creación de empleo ahora, es justo porque no están invirtiendo, ¿no? Sí. Hay un contexto de incertidumbre que quieren esperar a ver cómo queda esta cuestión de los aranceles, ¿no? Ujú, Eh, Ahora, y justo, o sea, mismo señalaste, dice, el empleo que no está siendo ocupado. O sea, hay un contexto de estancamiento y no por nada ahí están los datos de que cayó el primer trimestre de la actividad económica de Estados Unidos. Ahora, mi pregunta es esto que señalaste tú, que la protección no necesariamente genera empleos, porque a ver, bueno, mucha gente se opone a la política proteccionista, pero si nos industrializamos tanto desarrollados como subdesarrollados, fue gracias a las políticas proteccionistas, ¿no? ujú, Acompañadas por políticas industriales que desarrollaron la industria manufacturera y la generación de empleo en dicho sector. Entonces, ujú, la apuesta de Trump es justo con los aranceles negociar con cada gobierno mejores condiciones comerciales en la perspectiva ellos de comprar menos y vender más para disminuir el déficit, para que también empresas regresen a su país y ujú, estimular la industria y la generación de empleo. Este, si bien en su primer mandato no le resultó, pero hoy día tiene mayores elementos de negociación para tal efecto. Ahora, la cuestión es esto, ligarlo con lo que señalaste de la digitalización y ujú, artificial. Hay un trabajo reciente
de este economista Roderick, ¿no? Ujú, Donde señala que efectivamente que la manufactura no va a generar empleos, justo por esta cuestión de la tecnificación, digitalización, inteligencia artificial, sino que los empleos se están generando en el sector servicios ligado a la manufactura. ujú, Eh, Eh, y este último elemento que acabas de señalar del empleo manufacturero, en los ochentas el empleo manufacturero era el 20% de la ocupación total y hoy ujú, 10%, ¿no? Entonces, efectivamente, tomando en cuenta toda esta cuestión de la tecnificación, va a ser difícil aumentar el empleo manufacturero. Entonces, sí, de hecho, la misma inteligencia artificial está avanzando más en esta cuestión de los servicios asociados a la manufactura, este, donde también te requiere mano de obra altamente especializada. ¿M? Y de hecho, también el mismo Rodríguez señala que los salarios en ese sector están siendo mayores que los salarios en la manufactura, ujú, ujú. a diferencia de la tendencia que venía dándose en décadas anteriores. Ese sería mi comentario. Sí. Justo el primer punto de la relación entre protección y generación de empleos, pues es un debate sobre la relación que existe, pues, de la posibilidad de sustituir la importación por producción nacional y eso jalar en términos de requerimientos laborales, la demanda de trabajo. El problema acá es que en el ámbito de la competencia por costos, a pesar de la presión por relocalizar producción en Estados Unidos, las empresas estaban renuentes a regresar a las mismas técnicas de producción, es decir, con la misma cantidad de trabajo y capital usados, y estaban reorientando al uso de tecnología ahorradora de trabajo para tener una perspectiva de relocalización, ¿no? Y el caso, claro, que especificaban estos autores era el de esta empresa, firma que fabrica aires acondicionados, Carrier, que fue uno de los primeros puntos de golpeo, bueno, tipo de negociación que hacía Trump en la primera administración. Carrier pues tenía un proyecto de localizar una planta en México, pero Trump prácticamente los obligó a regresar ese proyecto para relocalizar en Estados Unidos. Sin embargo, la creación de empleos fue mínima, ¿no? Creo que eran 700 o 800 trabajos, o sea, eso no era representativo porque ya habían automatizado parte del proceso. Entonces, lo que vamos a ver es que si existe un efecto positivo para la relocalización de producción industrial, producción manufacturera, esta relocalización va a estar caracterizada por una orientación hacia la robotización, uso de tecnologías ahorradoras de mano de obra para evitar el problema de los costos laborales. Creo que esto es lo que se esperaría, ¿no? Entonces el impacto en el empleo pues, va a ser mínimo. No es el caso de otro tipo de industrias que son intensivas en trabajo, pero que no están sujetas de estas grandes cadenas globales de valor, ¿no? Y el empleo en la manufactura, pues, obviamente por consecuencia, va a seguir estancado y seguirá estancado a pesar de la política comercial de Trump, ¿no? Y por lo tanto, pues tendríamos que considerar que combinada ese estancamiento en el empleo manufacturero y en general en la posibilidad de generar o crear más empleos, eso afectaría la capacidad de negociar salarios más altos, ¿no? Entonces, si uno revisa los salarios en Estados Unidos, pues están estancados, ¿no? Tiene tiempo estancados. A pesar de las administraciones de Trump, de Obama y Biden trataron de recuperar la caída de salarios, pues, van a seguir estancados, pero esos salarios relativamente con los que se pagan en otras regiones, en Asia, en América Latina, siguen siendo altos, ¿no?
Entonces, incluso habría espacio de, de amortiguar los aranceles con el aprovechamiento de las diferenciales salariales, ¿no? Bueno, hasta ahí. Sí, gracias. Bueno, hay una pregunta de Patricia Palacios, pero antes de pasar a la pregunta de ella, quisiera señalar lo siguiente, ¿no? De cómo la cuestión esta de la inteligencia artificial, de la automatización y demás, que se está dando bueno, en los países desarrollados, en concreto en Estados Unidos, va a evitar también de que empresas estadounidenses salgan en la búsqueda Ujú, de buscar mano de obra barata. ujú, Esta tecnología les va a bajar los costos laborales, ¿no? Entonces, que países como, como México y otros, pues vamos a ser afectados, además de por los aranceles, por esta cuestión. ujú. Pero bueno, Sí. paso a la pregunta de Patricia Palacio. Sí, quiero preguntar si, como ha expuesto el profesor Herrera, no hay hechos concretos de una recesión económica en Estados Unidos. ¿Qué indicadores necesitarían agravarse para que el límite estrecho en el que se mueve la administración de Trump, este panorama cambiara? Eh, Pregunta, ¿persistir en una guerra arancelaria podría ser un factor determinante? Bueno, los factores que hay que, bueno, el tema de la identificación de la recesión, pues pasa por diferentes indicadores que dan cuenta de cómo está el pulso de la economía, ¿no? Y yo le decía, bueno, revisé dos nada más, el tema del empleo y el tema del producto, ¿no? Pero pues también podríamos considerar cómo está la cuestión de la volatilidad y eso, pues la volatilidad lleva a la revisión de cómo están las condiciones de los precios. Y lo que sí se espera, es decir, como que son señales mixtas, ¿no? Y esas señales habría que desmenuzarlas para entender cuál es la exposición que existe ante una posible recesión. Si nos damos por el producto, pues hay ya una ligera caída y habría que ver en dónde están las caídas, ¿no? Si la caída en la actividad económica corresponde, por ejemplo, a los servicios o a la manufactura o al sector agrícola. Por ejemplo, el sector agrícola no tiene mucha participación. Entonces, si es la manufactura o si son los servicios, en particular los servicios, son indicadores que son más importantes en el término de identificación del ciclo, ¿no? Entonces, habría que descomponer el producto. En el caso del empleo, ya vimos que si descomponemos el empleo, la percepción de que hay bajo desempleo en Estados Unidos no es suficiente para decir que no está en recesión y que hay posibilidades de incurrir en la recesión porque la creación de empleos no crece. O sea, los empleos nuevos no crecen. O sea, esos están prácticamente en un nivel estable y lo que está pasando es que esos empleos, esas oportunidades de trabajo se están ocupando por trabajadores que no estaban empleados. Entonces, nuevas fuentes de trabajo no. O sea, no se están creando nuevas fuentes de trabajo, por eso la relación hay que detallarla. En el caso de la volatilidad, el impacto inmediato que tienen los aranceles sobre la economía de Estados Unidos es un incremento de los precios de los bienes importados. Entonces, se esperaría que la inflación se disparara por encima del 5%. Entonces, ahí ese es un indicador de inestabilidad que abonaría a la idea de que un impacto más grave de la política proteccionista sobre los precios y un disparo de la inflación prácticamente estarían condicionando a un proceso recesivo en Estados Unidos. El otro tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto financiero, o sea, cómo están las condiciones financieras, cuál es la estabilidad financiera en Estados Unidos, pues eso es muy volátil, o sea, siempre hay esta respuesta y esta adaptación del mercado, de los mercados financieros, y eso parece que ya descontaron parte de las afectaciones de Trump, pareciera, ¿no? Ya habría que ver a finales del año, que normalmente los cortes fiscales pues, nos ayudan a tener una mayor claridad con respecto de los sectores y en particular el fiscal, pero
El financiero pues tiene ahí siempre un corte interesante en otoño y tendremos más claro cuáles son las condiciones financieras de ese país, ¿no? Sí, por decir esos elementos, ¿no? Son elementos múltiples. Y también, claro, el tema el intercambio con el resto del mundo, cómo está el- la balanza comercial, la balanza de pagos, cuáles van a ser los efectos de la política arancelaria sobre estos flujos. Hasta ahí. Gracias. Un elemento a considerar o analizar, bien ha señalado de que no hay perspectivas de crear empleo en la manufactura, tomando en cuenta Ujú, lo antes señalado. Y el empleo, como decía Roderick, se está dando en el sector servicios altamente especializado, la inteligencia artificial y demás. ujú, No hay cabida para todos, ¿no? Entonces, eso va a plantear a todos los gobiernos, en mismo China está enfrentando tasas de desempleo crecientes, justo por el mismo desarrollo tecnológico, la necesidad de políticas de empleo, ¿no? ujú, Que tienen que establecer los gobiernos, porque el desempleo tiende a aumentar y el único que puede crear empleos sin fines de lucro es el gobierno. Entonces, ahí que tiene que tener políticas de empleo y dejar de lado las políticas de austeridad, recortes presupuestales, justo para atender las demandas de empleo, cosa que no está en el debate nacional ni mundial al respecto, ¿no? Entonces, y para ello se requiere una correlación de fuerzas por parte de los desempleados, ¿no? En esa perspectiva de demandar política de empleo, ¿no? Eh, sí, ¿qué piensas? se ¿Que corta poco. se cortó la comunicación? Sí, sí, ya estableciendo. No. Adelante. Sí, ya se restableció. No sé si hay alguna otra No. intervención. Vete por acá. Sí. Eh, hay diversos estudios sobre política de empleo que ha elaborado gente de la teoría moderna del dinero, donde desde hace años, ¿no? Qué sé yo, allá en el 2001 en Argentina, ante la gran crisis que generó este, esta cuestión de la asociación de un peso argentino por un dólar en el periodo de, ¿cómo se llama presidente que estuvo 10 años en Argentina? Menem. Menem, generó una crisis de proporciones en el 2001 y resulta que a partir de propuestas de política de empleo de Randall Rein, con el 1% del presupuesto federal, se generaron 3 millones de empleos, pagando un salario mínimo, que es alto en Argentina, por 4 horas, donde cada comunidad decidía qué tipo de empleo había que generar. Entonces, las propias comunidades decían, bueno, aquí en las escuelas primarias hay un profesor para 50 alumnos. Necesitamos ayudante de profesor. La propia comunidad decía, bueno, resulta que la panadería nos queda muy lejos. Entonces, una cooperativa de panadería en esa misma región. Y así que se crearon talleres de costura. Que las casas están muy deterioradas, entonces, bueno, reparación de casas. Ujú, Eh, en la comunidad hay un montón de gente de la tercera edad que vive sola. Bueno, gente que cuide a los... Y así la propia comunidad iba determinando qué tipo de empleo, donde la gente no tenía que emigrar de una zona a otra para conseguir empleo, ¿no? Y luego un elemento muy importante que se dio, que se va a dar, ¿no? En México se está dando, ¿no? Que están cerrando muchas empresas, ¿no? Entonces, y allá cerraron muchas empresas por la crisis. Entonces, cuando el gobierno ofreció un salario mínimo por 4 horas, eso permitió a trabajadores rescatar esas empresas que habían cerrado, ¿no? Donde te trabajaban no solamente 4 horas, sino que te trabajaban más en la perspectiva de mantener la producción, y salvaron la empresa. De hecho, a mí me tocó ir a Buenos Aires en el 84, 85 a un hotel que estaba en litigio
porque ese hotel había sido rescatado por los trabajadores de dicho hotel y los dueños pues estaban por rescatar el hotel. Digo, no, pues ¿cómo? Si nosotros lo rescatamos. Entonces había un litigio legal y así con respecto a muchas empresas. Entonces, que en México viene un contexto de recesión donde ya están cerrando empresas, ¿no? Entonces, pues debería haber una política justo en esa perspectiva de, de empleo, ¿no? De hecho, cuando yo fui asesor, no asesor, sino estuve en el Consejo Económico Social en el gobierno del Distrito Federal, cuando Ebrard era el jefe de gobierno, elaboré una propuesta de empleo que con el 1% del presupuesto del DF se podían generar 100,000 empleos. Y ahí en esa propuesta yo planteaba 2 salarios mínimos, porque en ese entonces el salario mínimo era bajísimo, ¿no? Y resulta que el güey de Mario Delgado, que era el jefe de finanzas, dijo, no, tenemos una política de desempleo, que era de 25,000 trabajadores, 25, para 25,000 personas, por 3 meses, ¿no? Y en cambio acá lo que yo planteaba era una política de empleo, pero repito, fue desechada, ¿no? Pero repito, experiencias ha habido, ¿no? Y que habría que impulsarlas para el caso, en nuestro caso de México, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues antes de terminar, bueno, qué lástima que el profesor Eduardo Mendoza no se conectó, estaba contemplado. Y la última sesión es en 15 días sobre la política del gobierno de Donald Trump frente a los BRICS, y hay mucho que analizar. Sería el próximo jueves, que no va a ser en esta sala 207 que va a estar ocupada, sino lo más probable es que sea en la sala 208, que está en este mismo piso. Y bueno, pues espero que investigadores del posgrado, profesores, se inscriban en este punto, que sería el último del seminario, y repito, muy importante. Bueno, gracias. Bueno, antes de que también se conecten, bueno, hay registro de todos los asistentes en cada sesión, pero sería bueno que me escriban a mi correo, es a huerta@unam.mx, los asistentes el día de hoy. Repito, están registrados, pero como quiero que me escriban. Y la última sesión se avisaría cómo se les enviaría la constancia de participación en el seminario. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos al profesor Saúl Herrera su brillante participación. Gracias. Eh, un, Tu tesis doctoral va a ser muy interesante. Gracias, gracias. Gracias a todos y nos vemos en 15 días. Gracias. Hasta luego.